hermanos, vamos a empezar. Antes que nada, ahorita estábamos en el tiempo hablando de política, ¿no? No sabemos casi nada, pero estábamos opinando de política ahorita, ¿no? Pero a lo que voy es que han observado las cosas en el mundo. Me refiero a, han visto todo lo que está pasando, bueno, desde que estoy chico escucho conflicto en el Medio Oriente, todo lo que es la zona de Palestina, Gaza, siempre he estado en conflicto. Bueno, ahora ya tenemos bastante tiempo con lo de Ucrania y Rusia. Han observado últimamente todo lo que está sucediendo con los políticos en nuestro país. ¿Sí han visto todo lo que pasa? De hecho es lo que estábamos hablando, ¿no? Gracias. Dios te lo pague con una buena mujer. Y veíamos el comportamiento de muchos de nuestros políticos, bastante deplorable. No me voy a inclinar a ningún lado para que nadie se sienta ofendido aquí. Yo sé que hay muchos Sam Lover aquí y muchos morenistas. Varones, ayer hablábamos un poco de la música, de las canciones de la letra de hoy. Si han escuchado las canciones de la letra de hoy. El otro día hablábamos, mi esposa, que es la que le gusta a veces leer la nota roja, niños de primaria violados de primer año de sexto, varoncitos, en lo secular, obvio. Lo de feminicidio, que es un término incorrecto el día de hoy, ¿no? Porque lo correcto es asesinato, pero las feministas han metido esa palabra en nuestro vocabulario. Te has puesto a preguntar por qué los cárteles, ¿cómo se llaman? Aceptan a tantos jóvenes. ¿Por qué son jóvenes los que se meten? ¿Por qué las cárceles no se dan abasto? ¿Por qué los que entran a la cárcel salen peor que como entraron? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué ahora hay más divorcios, pero la tasa de matrimonios bajó, pero la unión libre subió? ¿Por qué? Porque ahora hay cada vez más variedad de drogas, por ejemplo, el fentanilo, ¿sí? ¿Por qué hay tanto abortos? ¿Por qué hay tanto homosexualismo? ¿Por qué? ¿Cuál será tu respuesta? Ahora, estoy hablando de lo secular, ahora acá, en la iglesia. ¿Por qué el porcentaje de divorcios ha aumentado en las iglesias? ¿Por qué hay adulterios? ¿Por qué hay hurtos? Tremendo, fíjate lo que estoy diciendo. ¿Por qué hay traiciones? ¿Por qué hay tanta hipocresía dentro de las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso para empezar? Es más, dentro de las iglesias, hablando específicamente, voy a hablar de los varones, hay muchos varones que son creyentes y la verdad se han abocado a su trabajo, y no estoy en contra de ello, ¿verdad? Honesta y trabajadores, muy bien, pero tienen muchos problemas en su casa, con su pareja, algunos con sus hijos. Su influencia espiritual sobre su familia es casi nula. Es más, y su presencia, aunque viene aquí, es casi nula. ¿Por qué? ¿Por qué? Las personas, aún cristianos, muchos, toman muchos cursos para ascender de nivel a puestos en sus trabajos, ¿sí? Y eso es algo bueno. Yo no estoy peleado en que busquen ascender, tomar conocimientos, subir en la escala corporativa, ¿no? Han observado que cada vez hay más personas en el ámbito secular que toman maestrías, doctorados y especialidades. Y yo no digo que eso está mal, pero hace como 2 años aquí se ofrecieron gratis unos cursos de teología. Creo que nadie lo acabó. ¿Por qué? Pero acá sí. ¿Por qué? ¿Cuántas personas en realidad estudian en profundidad las escrituras para ser más sabios y santos? Pero sí saco la especialidad y la maestría y el doctorado en lo secular. Pero acá no puedo terminar un cursito, que lo puedo ver cuando yo quiera. ¿Qué es lo que está pasando con esto, hermano? Bueno, pues es algo muy común, tristemente. La gente busca el éxito, la prosperidad en las cosas de la vida, pero en lo esencial lo descuidamos. En resumen, ¿cuál crees que es la falla? Y lo leyó Carlos. ¿Qué dice Pablo? Entréguense de lleno a su trabajo. Los dos trabajen. Hombre y mujer trabajen. Alcancen el éxito. Sube el nivel de tu vida. Obtén títulos. Eso es lo que dice el versículo, ¿va?
Y yo no estoy en contra de eso. Mi esposa trabajó en su tiempo apropiado. Hay tiempo que la mujer no debe trabajar. ¿Eso es lo que dice Pablo? No. ¿Qué dice? Ocúpate de tu salvación, y cuidado, porque aquí los pentecostales, arminianos y carismáticos distorsionan esa palabra. Santificación es ahí lo correcto. Se refiere a santificación. Ocúpate en tu santificación, pero ¿cómo? Con temor y temblor. O sea, correctamente. Pero no, yo estoy muy ocupado en lo otro. Ahorita no tengo tiempo, hermano. No has entendido tú. El problema es la falta de temor de Dios. Eso es todo lo que leí. Todo lo que leí, el diagnóstico es falta de temor a Dios. Eso es todo. Eso es todo. Así que la idea es ver la bendición del temor de Dios. Y esto suena raro, ¿no? Bendición por temer a Dios. Eso está paradójico, ¿no? Hay algo que no cuadra en el título. La bendición al temor de Dios. Y es el Salmo 128. Y vamos a ver 3 puntitos muy sencillos. ¿Cómo? ¿Cómo es la bendición de Dios? Pues porque Dios lo declara. Y hay formas en las que Él bendice y las declara. Están muy claras en este Salmo. Y a lo último todavía te dice, te exhorto, te animo a que hagas una oración por esto. Porque hay bendición. Ese es el punto, vamos a verlo. Entonces vamos a entrar de lleno al punto 1. Mira lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dios está declarándolo, ¿sí o no? Es una declaración contundente y clarísima, no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué dice? Bienaventurado. Hace poco estudiamos en Mateo esa expresión, ¿qué es lo que significa? Dice, dichoso, qué felicidad del hombre, qué afortunado, qué bendecido es ese Señor. Eso es lo que está diciendo. Obvio, el día de hoy la palabra felicidad, dichoso, está distorsionada en el ámbito de acá del mundo, ¿no? No es como lo manejan las escrituras. El día de hoy es otro tipo de cosa, ¿verdad? Es más, el ser humano hoy queremos ser felices. De hecho, las canciones, ¿no? Quiero vivir como el narco. El estilo de vida que tiene él. Esas troconas, la ropa, ve cuántas mujeres. Es poderoso, ¿no? ¿Sí? Quiero ser feliz con esa mujer aunque no es la mía. ¿Sí? Quiero tener un ingreso tal para ser feliz. El día que yo tenga este nivel, este ingreso, pues cuando voy a ser feliz. El día que yo logre terminar de pagar mi casa, el día que yo, carambas, en el fondo muchos estamos pensando, el día que yo tenga un negocio, el día que mi cuenta bancaria, carambas, empezamos a hacer, el día que mi salud, y manejamos muchas expresiones de ese tipo que están muy arraigadas en nuestro subconsciente, y cuidado, ¿verdad? Y no está mal buscar todas esas cosas. El problema está el motivo. No está mal ser feliz o ser dichoso o ser bendecido por Dios, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que Dios está declarando aquí es que todo hombre puede ser muy feliz. Todo hombre, dice. No lo cierra. Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú no fuiste llamado a una vida de amargura, de desánimo, sino abundante. Todo eso hay para nosotros, dice, ¿verdad? Pero hay un camino a hacerlo y lo deja abierto. Todo aquel, dice el pasaje, todo aquel, está abierta la puerta. La única condición, ¿cuál es? Eso está escrito para un tipo de personas nada más, eso sí. Todos, pero un tipo de personas, redimidos. Esto solamente es para los redimidos. Aquí no entran los inconversos. Todo hijo de Dios, ahí está. Y es una promesa, es una declaración de Dios. Yo te declaro, yo te afirmo que todo aquel, y lo dice, ¿no? Ahí está la fórmula para ser feliz, ¿sí? ¿Cuál es la razón? Temer a Dios. La razón para ser muy feliz es temer a Dios, ¿sí? Hay personas que el día de hoy, tristemente, tienen un concepto errado. Viven con miedo de Dios, ¿no? Dicen, cometen un error o un pecado y están esperando el golpe del divino, ¿no? Me va a castigar. Y viven atemorizados, apanicados, como dicen muchos, ¿no? Ay, ¿por qué Él va a castigar severamente? No es exactamente así. Sí castiga a Dios, pero no es exactamente así. Otros viven pensando el lado extremo. Se van al otro extremo de que Dios nunca los va a castigar y viven según sus reglas.
y viven dándole cierta libertad. Son un poco libertinos y viven bajo esa teología equivocada que en Romanos Pablo criticó, ¿no? De pisotean, abusan de la gracia. El día de hoy tenemos una congregación en Mochis que enseña eso. Ya no pecamos, sino que cometemos errores. Está ahí está cerca del seguro ahí para que le saquen la vuelta, ¿no? Entonces, enseñan eso y es terrible, porque es el otro extremo. Dios nunca me va a disciplinar, porque estoy bajo la gracia y estoy perdonado, dice. Otros piensan que no es correcto eso, no es correcto temer a Dios, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios tierno y bondadoso que nunca va a hacer algo. Es como Santo Claus, es un viejito tierno. ¿Quién le puede tener miedo a Santo Claus? Nadie. Pues así es Dios. Todo eso son terribles conceptos, Es más, acompáñame a Mateo 25:22, Mateo 25:22, por favor. Mateo 25:22. Ahorita explicamos lo que es el temor ¿no? Mateo 25:22. ¿Se acuerdan las parábolas de los talentos? No lo voy a leer toda, pero esa partecita, 25:22, mira lo que dice. Llegando también al que había recibido 2 talentos, le dijo, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Es decir, este siervo fue fiel. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, fíjate, sumamente bendecido. Así que entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, estaba más fácil, ¿no? 1 talento nomás. Le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, se está refiriendo a Dios, Te conocía que eras hombre duro, que cosechas donde no sembraste, o sea, eso es injusto. Y recoges donde no esparciste. O sea, este Dios es un tirano. Fíjate cómo se está declarando a Dios, ¿no? Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, así que aquí tienes lo que es tuyo, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y en el 30, brincándonos al 30, le dice, siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ese no es el temor, ese es miedo. Y es mentira. Dios le dijo, suponiendo que el concepto que tienes de mí fuera verdad, ¿por qué no actuaste conforme a él? Si tanto miedo me tenías, pero no soy así. Es mentira, porque muchos distorsionan este pasaje, creen que Dios acepta ese concepto, no es verdad. Ese es un concepto, es una actitud derrotista. Y muchas personas en el mundo tienen ese tipo de actitud ante Dios. Ya tienen un miedo, no un temor. ¿Qué es el temor en sí? El temor en griego, esta palabrita, o en el hebreo, toma una forma, básicamente lo describimos con una palabra con apellido, temor reverente, para que no haya confusión, para que no lo relacionen con miedo, es temor reverente. El temor reverente hacia Dios toma la forma de reconocimiento reverente, actitud sumisa, una mentalidad de confianza y obediencia. Eso es temor reverente. Si tú experimentas todo esto que acabo de decir, vamos muy bien. Y es un fruto a desarrollar. Yo puedo desarrollar o disminuir mi temor reverente hacia Dios. Todo depende de mí. Por eso Filipenses 2:13 que leímos al inicio. Ocúpense con temor y temblor de su santificación. Es más, el temor de Dios es un entendimiento de quién es el Señor, de su carácter. Y se manifiesta en reverencia. Chécate, ¿qué tan reverente soy con el Señor? Reverencia, admiración. ¿Realmente tú te quedas anonadado cuando piensas en el Señor? Oh, sí, ya sé que es omnipresente. ¿Cuánta admiración? Uf, ¿me explico? Una cosa es el conocimiento, pero como dijo Tony, tiene que bajar acá. Respeto, confianza, sumisión, obediencia, piedad. Todo eso es temor reverente. Si tú tienes esos aspectos, hermano, excelente, estás caminando muy bien. Sigue así. Son actitudes en mi vida, son actitudes del corazón que manifiestan el temor reverente. Todo eso que mencioné. ¿Vamos bien? Y eso es muy bueno. ¿Se acuerdan cuando Moisés
es un varón sumiso, sumamente manso, y que todo su pueblo estaba a cargo de él y todo el día se la pasaba solucionando conflictos. Y llega su suegro Jetro o Yetro, no sé cómo se pronuncia, y le dice: ¿qué estás haciendo? Lo regaña: ¿qué estás haciendo, Moisés? Escoge varones, líderes de 50, de 100, de millares y todo. Mira, dice, lo voy a leer así rapidito. Éxodo 18:21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Pero cuáles son los varones de virtud? Temerosos de Dios. ¿Cómo son los temerosos de Dios? Varones de verdad. Fíjate, varones de verdad, espiritualmente hablando, ok, estoy hablando, ¿sí? Que aborrezcan la codicia y ponlos sobre el pueblo. Fíjate qué ligado está. Ser un varón de verdad con ser temeroso de Dios. ¿Vamos bien? Todo creyente que aspira al liderazgo tiene y debe que ser temeroso de Dios. Obvio, no nomás el varón que tiene un liderazgo. Hombres y mujeres tenemos que ser temerosos de Dios. Pero si un varón está en el liderazgo y no es temeroso de Dios, no tiene que estar ahí. No debe estar ahí. Temeroso de Dios. ¿Sí? Deuteronomio 4:10. Acompáñenme ahí, por favor. Deuteronomio 4:10. Mira lo que dice aquí. Para que vean lo que hablaba Tony en la mañana sobre las escrituras. Dice Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír. Y esa palabra oír no es nomás como simplemente escuchar, es oír con la intención de discernir y aplicarlo, ¿no? Oír, ¿qué dice? Mis palabras, las cuales van a aprender para temerme. La única manera de que yo desarrolle el temor reverente es escuchando correctamente esto. Correctamente. Está bien ligado a esto. Pero si yo no leo, si yo no estudio, si yo oigo el sermón y me sale por acá y me estoy durmiendo, y se las enseñarán a tus hijos. Todavía tengo una responsabilidad, ¿verdad? Vean estos dos pasajes, son dos. A Jehová tu Dios, ¿qué dice? Temerás, y Él solo servirás y por su nombre jurarás. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. ¿Cómo dice? Temiéndole. 2 veces cita el temor de Dios. El verdadero temor me va a llevar a ser fiel. Me va a dejar de la idolatría. ¿Sí? Y voy a manifestar obediencia. El otro día se enojó una persona conmigo porque le dije: no eres creyente. ¡Ah! ¿Y tú cómo sabes? Me dice: por la evidencia. Obediencia, le digo. Ah, entonces fulanito y fulanito también están mal, le digo. ¿Cuál es el problema? Te estás justificando con ellos. O sea, ¿cómo puede alguien como yo o cualquier otro de ustedes juzgar y decir: ese no es creyente? Andando en sus caminos, es bien fácil. Este vecino no es creyente, ¿cómo puedo decir eso? Pues porque no anda en los caminos. Y le pregunta, le va a decir que cree en Dios. Pero no es. Porque no está el fruto de la obediencia en su vida. No tiene temor de Dios. Si tuviera temor de Dios, estaría aquí. ¿Me explico? Y hay gente que se enoja por esas cosas. El temor de Dios es más que una actitud, cuidado, porque yo puedo hacer cosas externas. Es la observancia de las exigencias que dicta su palabra, lo cual es un reflejo de su carácter. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? El temor de Dios es la reverencia que yo desarrollo al conocer y comprender el carácter de Dios. Los hermanos de José eran los hijos de Jacob, de donde vienen los israelitas, lo que preguntaba usted. ¿Por qué los hermanos de Jacob vendieron a José? Ya sé que me van a decir que por envidia, pero ¿por qué? En el fondo, ¿por qué? ¿Por qué lo vendieron? Si eran devotos de Jehová, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué David, un rey conforme a Dios, adultera, mata y miente hasta que llega Natán? ¿Por qué? Era un ejemplo de creyente. ¿Por qué?
¿Por qué Ananías y Zafira, siendo cristianos, mintieron? ¿Por qué? ¿Sí sabes por qué? Porque descuidaron el temor reverente. Está bien facilito. Fíjate qué importante es las consecuencias de estas tres personas que cité. ¿Sí? Ahora, te mencioné los inconversos, te voy a decir poquito de los inconversos. Los inconversos no conocen ni pueden desarrollar el temor reverente. No pueden, están muertos, recuerda, no pueden. Es más, si ellos supieran que Dios está airado con el impío todos los días, tendrían temor. Y tú díselos, y no tienen miedo. Si yo tuviera conciencia de eso, yo no dormiría. ¿Cómo lo más poderoso de la creación está enojado conmigo? Es terrible eso. De hecho, Hebreos lo dice. Terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Y resulta que está airado conmigo. O sea que el día que me muera, me va a ir como en feria. Si soy inconverso, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Cuando Abraham llega a la tierra de Negev con Sara, tristemente este gran varón pues se acobarda y dice, ella es muy bella, la van a ver, la van a codiciar y por quererla tener me van a matar a mí, especulando. Eso es más miedo al hombre que a Dios. Entonces recurre a la mentira, verdad y mentira mezclada, ¿no? Ella es mi hermana para protegerse, ¿no? Y le dice a ella, tú di que eres mi hermana, ¿eh? No vas a decir que eres mi esposa. Fíjate qué varón hace eso. Entonces ve lo que dice en Génesis 20:11, te lo voy a leer. Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mujer. O sea, Abraham sabía que los inconversos no tienen temor de Dios, y son capaces de hacer terribles cosas, como todo lo que mencioné al principio del sermón. Todo lo que te mencioné al principio es porque no hay temor en el mundo inconverso. El Salmo lo dice. La iniquidad, la maldad, el pecado, el impío me dice, no hay temor. No hay temor, no tienen temor ellos. No pueden tener temor. ¿Sí? Y nosotros no debemos tener miedo, pero sí temor. Porque Romanos 8:1, ninguna condenación hay para quien está en Cristo Jesús. ¿Cierto o no? Te voy a dar unos ejemplos. Este maravilloso pasaje de Abraham. Fíjate qué tremendo, ¿no? El ejemplo que te puse ahorita donde se acobarda y aquí al inicio lo que pasa, sucede. Mira, acuérdate que Abraham conocía al Señor y tenía una relación íntima, estrecha con el Señor, pero muy estrecha. Fascinante la relación. Si tú te metes ahí a estudiar todos estos pasajes, te vas a apasionar de la actitud de Abraham, ¿no? Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo lo supo? Por cuanto no me rehusaste tu único hijo. O sea, Dios le dice, ofrécemelo en holocausto. ¿Sí sabes qué es holocausto? Dególlalo y quémalo todo, eso es holocausto, quemarlo completamente. Imagínate la cantidad de leña que tuvo que llevar Isaac y Abraham para cargar, para poder quemar un ser humano de unos 18 años de edad. ¿Y qué hace Isaac? Se ofrece y el otro es mi único hijo, aquel que tantos años esperé, que me prometiste y que amamos tanto Sara y yo, te lo voy a dar. ¿Quién hace eso? Alguien que teme a Dios. Por eso te digo, el temor de Dios, si lo quieres ver como una ecuación, es igual a reverencia y obediencia. Lo obedezco con reverencia. ¿Pataleó Abraham? ¿Se enojó con Dios? Pero no era una prueba para Dios, era una prueba para Abraham. Abraham demostró que amaba más a Dios que a su propio hijo, que tanto había deseado, y era su único hijo, imagínate. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, eso es temor reverente, esa es la confianza, porque él dice, bueno, hay resurrección. Tenía confianza en eso, Abraham. ¿Sí? ¿Te acuerdas también el pasaje allá en Egipto? Cuando el faraón, acuérdate que en ese tiempo, como decía Tony, vete al contexto histórico, en aquel tiempo Egipto es como Rusia ahorita o China, era la potencia mundial. Y el faraón es como ahorita, se van a enojar aquí mis amigos, Trump, ¿no? El hombre más poderoso del mundo, o como Putin, ¿no? ¿Y qué hacen las parteras? ¿Te acuerdas las parteras hebreas? Ahí las llamaban hebreas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Habían recibido una encomienda del faraón, temible hombre, no nomás
Putin es una dulzura a un lado del faraón. ¿Eh? Que mataran los varoncitos y dejara vivas las niñas. ¿Y qué hacían ellas? No, que nazcan los dos. Y llega el faraón y ¿qué estás haciendo? No, es que cuando llegamos las mujeres hebreas son muy fuertes y ya cuando llegamos ya parieron. ¿Qué hicieron ellas? Le mintieron al faraón porque le temían más a Dios que al faraón. Es decir, ellas arriesgaron su propia vida y de su familia porque el faraón las pudo haber matado y no lo hizo. Mujeres, porque tenían temor de Dios. ¿Y Dios qué dice? Creo que aquí lo tengo. Sí, Éxodo 1:17 dice, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Lo que estamos viendo en el Salmo. Dios las bendijo a ellas y a la nación hebrea. O sea, Dios se bendijo los hebreos gracias a estas mujeres por tener temor de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Se acuerdan de Job? Era un hombre perfecto y recto. ¿Cómo sé yo que Job era un hombre perfecto, maduro y recto? Porque es temeroso de Dios. ¿Y cómo sé que es temeroso de Dios? Porque vive en obediencia, está apartado del mal. ¿Te fijas? Todo está ligado. La misma Biblia te lo explica todo. Hermano, eso es en el antiguo. Mira, lo que decía Tony, las iglesias. ¿Qué pasaba con las iglesias? Dice que las iglesias en ese tiempo, acuérdate que están bajo el imperio romano, no es como aquí. Había persecución, acuérdate. Lo que estaba haciendo Pablo, acuérdate. ¿Qué dice? Las iglesias tenían paz, pero ¿dónde? Toda Judea, Galilea, Samaria. Y no nomás tenían paz, dice, eran edificadas caminando en el temor del Señor. Y se acrecentaban y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Es decir, que las iglesias no nomás tenían paz, sino crecían en anchura y en profundidad. ¿Por qué? Porque tenían temor de Dios. ¿Cómo lo hacía Dios? Por la gracia del Espíritu Santo. Todo eso está en ese pasaje. Todo es redunda en el temor de Dios. No, es que tenemos muchos programas. Eso es otra cosa, los programas. La gente le tiene más fe a los programas. Temor de Dios. Entonces, ok, ¿y cómo desarrollo el temor de Dios? Está bien básico, es bien básico, ya lo sabemos, la verdad. A veces me siento con flojera de repetir las mismas cosas porque siento que ustedes es la misma cantaleta. Debo acercarme a Él en oración genuina. También el otro día se me enojó una persona y le digo, tú vienes a la iglesia, le digo, buscando la bendición de Dios nada más. Tú quieres que te solucione, no se lo dije en ese tono, lo estoy diciendo a ustedes porque estoy predicando. Tú quieres que Dios te bendiga y te solucione los problemas, pero tú no vienes buscando a Dios. Y me dice así molesta la persona. ¿Cómo sabe usted? Porque te conozco, le digo. Tengo años tratándote y sigues haciendo lo mismo. Solamente vienes cuando tienes problemas, pero tú no vienes buscando a Dios. Quieres que Dios te solucione los problemas. Eso no es temor de Dios. Eso es como el Santo Claus. Te busco cuando te ocupo. Oro para cuando te ocupo. ¿Sí? Entonces, debo acercarme a Él en oración, pero genuina, correctamente. Debo meditar en Él. ¿Qué es Él? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Estás viendo cómo obra Dios en tu vida? ¿Realmente lo estás viendo? ¿Estás viendo todas las bendiciones que te da? Debo desarrollar una relación íntima con Él. Íntima se refiere que me doy cuenta cómo es que está a mi lado y lo que hace en mi vida. Yo veo la gracia de Él en mí, en este y en este aspecto. ¿Lo veo o no lo veo? Eso es íntimo. ¿Sí? No sé, a ver, traigo un ejemplo muy mundano. Nada más que ustedes hagan lo supremo, ¿no? Háganlo exponencialmente para que se entienda. Por ejemplo, cuando piensas en tus papás, tu papá y tu mamá, antes de nacer,
te planearon. Bueno, algunos, ¿no? Algunos tuvimos hijos no planeados, ¿no? Fuiste planeado. Antes de ser planeado, pensaron en ti, a lo mejor ya sabían tu nombre, te amaban, te deseaban, te encargaron, naciste, se desvelaron un montón cuando eras bebé. Cuando te enfermabas estaban preocupados, gastaron mucho dinero que no tenían con los médicos particulares, sobre todo con el primero hacemos eso, ¿verdad? Ya los otros los metes al seguro. Entonces, y creces, se sacrifican un montón, papá y mamá, te sacan adelante, te dan la universidad, te pagan la boda y te vas y ahora de adulto volteas y tienes un montón de, sientes respeto y reverencia y agradecimiento por tus padres. Bueno, algo así es el temor reverente. O sea, hay algo muy grande que tú te has dado cuenta que Dios ha hecho por ti y sigue haciéndolo. Y se reduce en un temor reverente. Hay una reverencia enorme a Él por meditar en esas cosas, ¿no? Yo sé que es muy mundano el ejemplo, ¿no? Pero escálalo a Dios, nada más, ¿no? Y mira, continuando con el Salmo. Todo aquel que teme a Jehová y... ¿Cómo sé que alguien es temeroso de Dios? Lo que estábamos diciendo. Obediencia. Que anda en sus caminos. ¿Sí? Ahí está el indicador, ahí está la evidencia. Como esta persona que se molestó, ¿cómo me dices que no soy creyente? Ahí está la evidencia. Es bien claro, la obediencia. Y no estoy hablando de obediencia perfecta, sino que es una característica en tu vida la obediencia. Y no estoy hablando de los que vienen a la iglesia, no estoy hablando de que eres miembro, no estoy hablando de que ofrendas, no estoy hablando de esa obediencia. Eso se da por lógico, eso es hecho, ¿no? Es obvio, es lo menos que puede hacer una persona, ¿no? Estamos hablando de cosas más profundas de la obediencia. Es un fruto. ¿Sí? Primera de Samuel 15:22. Me acuerdo una persona de aquí, cuando estaba muy joven, fue a discutir conmigo sobre este pasaje. Me alegó. No sé si ya cambió su postura, ahorita lo voy a mencionar. No voy a decir el nombre de la persona, no, pero voy a decir. Primera de Samuel 15:22. ¿Se acuerdan de Saúl? Discutíamos de si Saúl era salvo o no era salvo, ¿no? Mi postura es que no era salvo. Saúl no era salvo, no era un verdadero creyente. Mi postura, ¿no? Pero no importa, eso no es relevante. Primera de Samuel 15:22. Vean lo que dice Samuel. Samuel fue el último juez, lo que mencionaba Tony ahorita. Y Samuel le dijo, estaba hablando con Saúl. Acuérdense, el contexto es que Dios le encarga al rey Saúl que extermine a los amalecitas, porque era una parte de las profecías que tenía que suceder así. Y este hombre va y le da la victoria a Dios. ¿Y qué hace? Trae esclavos y no mata al rey. Y de repente el rey llega paseándose delante de Samuel como si nada. No, bien cuatacho de Saúl. Y Saúl se queda así como, ¿qué hiciste? Y mira lo que dice. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, ciertamente esa es la religión judía, sí se complace, pero mira lo que está diciendo, o en que se obedezcan las palabras. Es una pregunta retórica, obvio. Se complace más en la obediencia que en la religiosidad. Pues te dije, no es porque vengas el domingo, no es porque seas miembro, eso no es obediencia. La obediencia es más profunda, es obedecer la palabra. Y mira lo que dice, de cierto, acuérdate, la gramática, la repetición en la Biblia es énfasis, confirmación. De cierto, el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, el que yo no obedezca es rebelión y es más grave que el pecado de adivinación. Y la adivinación era pena capital, imagínate. ¿No? Dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. A partir de ahí, estaba descalificado como rey Saúl. Y fue levantado otro, aunque después le dieron chance a que años después fuera levantado David. ¿Por qué? Nada más porque no obedeció al pie de la letra. No exterminó a los amalecitas. ¿Y qué hizo Samuel? Descuartizó al rey. Agag se llamaba. Era obedecer. Oye, pero hacemos toda la religión judía como debe ser. Eso no es obedecer. Hermano, yo vengo todos los domingos y con eso ya tienes temor reverente. Yo ofrendo.
Estoy en el ministerio. Y soy residente pastoral. No es cierto, no es cierto. Si no lo decía, me moría. Bueno, es más, un pasaje que continuamente lo citamos para verlo a la obediencia. Mateo 7:21. Que ya es siempre lo cito y se enojan conmigo, ¿no? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad. Ahí está, no lo inventé yo. El fruto de la obediencia es solamente los que tienen temor reverente. ¿Se acuerdan cuando que el Señor ya había ascendido y los apóstoles empezaron a difundir el evangelio y se empezó a propagar tremendamente? Y las autoridades judías celosas apresaron a unos, y en eso creo que sí lo puse. Apresaron a Pedro, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué hicieron eso? ¿Es que te pueden matar? Temor de Dios. Temor de Dios. Temor de Dios. Mira, ¿qué dice aquí Jesús? Lo dice Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, ¿sería importante la obediencia? ¿Cómo yo sé qué tanto amo a Dios? Porque no falto ni un domingo, ¿no? ¿Qué tanto obedezco? ¿Qué tan obediente soy? Y me refiero bien, cuidado con la religiosidad. ¿Sí? Yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo y decir al Señor, soy obediente, me estoy santificando. Cuando leo la palabra, la estoy estudiando para conocerlo más o para tener más conocimiento y opinar en la escuela dominical. ¿Sí? Mi palabra guardará. Y ahí está la bendición. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. ¿Ves la bendición tan tremenda? ¿Verdad? ¿Sí? Me sentí que estaba en la escuela dominical. Iba a decir, ¿alguna pregunta? Para poder continuar. Hubo un pasaje en Oseas que el Señor les dijo, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Conocimiento. Por años tuvieron profetas, por años tuvieron el Antiguo Testamento. ¿Cómo que por falta de conocimiento? Habla de ese conocimiento íntimo de tener una verdadera relación con el Señor y que cuando viene el profeta, que en este caso cuando predica a alguien, yo escucho y obedezco. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. El día de hoy ahí están todos los judíos esparcidos por el mundo. ¿Por qué? Falta de conocimiento. No tienen temor reverente. Mataron al Mesías. ¿Qué me puedes decir de eso? Ok, Dios declaró eso, ¿no? Dios declaró eso. Todo aquel será muy bendecido si tiene temor reverente. ¿Y cómo sabemos? Porque obedece, dice. Pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son las formas en que Dios bendice a esos varones, a esas mujeres que tienen temor reverente? Hay 3 áreas, fíjate, bien interesante. 3 áreas muy de nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 2. La forma en que Dios bendice es, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí vamos a aplicar lo que el Tony enseñó. ¿Cómo se aplica esto realmente? ¿Literalmente lo debo de tomar así? Y luego el 3. Tu mujer será como vid y lleva fruto a los lados de tu casa, o sea, fructífera. Y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí están las consecuencias positivas o los resultados de alguien que tiene temor reverente. Esos son los resultados, ¿sí? Y son 3 áreas: el trabajo, la pareja y los hijos. O el trabajo y la familia, fíjate. ¿De qué está hablando ahí el salmista? ¿Qué me está enseñando? Porque, como dijo Tony, ¿qué voy a hacer? Salmos, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Yo no soy israelita, entonces esto no aplica directamente a mí. ¿Cómo tengo que extraer un principio de esto? Tengo que extraer un principio porque esto no aplica directamente a mí. Porque yo no soy israelita, ni estoy bajo el Antiguo Pacto. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Sí? Mira, vamos a trasladarnos a aquel tiempo. Si yo fuera israelita y leyera este salmo, ¿qué pensaría de Dios? Acuérdate, los israelitas tenían grandes extensiones de tierra. Tenían un montón de ganado, de tipo de ganado.
asnos, camellos, vacas, caballos, ovejas, de todo tipo. ¿Cómo atiendes eso? No tenían tractores, no tenían tecnología, sistemas de riego. ¿Cómo le hacen? El hermano Antonio va a entender muy bien. El hermano Seth va a entender muy bien. No sé cuántos animales tiene en su rancho, pero es ínfima la cantidad comparado con los israelitas. ¿Cómo le haces para atender eso? Es un problemón. Entonces, ¿qué dice Dios? Bien fácil, bien fácil. Eres obediente, eres un varón respetuoso, eres un varón reverente. Te voy a bendecir con una mujer fructífera que te va a dar un montón de hijos. Además, y la mayoría varones, fuerza laboral. ¿Me explico? Que ellos van a cuidar todo lo que tú tienes, van a trabajar para ustedes. Eso es una bendición en aquel tiempo. El día de hoy nadie tenemos tierra, yo creo aquí, ¿no? Bueno, los que son ejidatarios aquí sí, pero el día de hoy no aplica eso, ¿no? Dios bendecía. El día de hoy le puedes decir a alguien que así era y se va a quedar, y eso a mí, eso es para mí es dicha. Esas son buenas noticias para mí. O sea, ¿en qué me va a bendecir Dios? Para empezar, no estoy casado o no me quiero casar. Yo no quiero tener muchos hijos. O la esposa que diga eso. No. ¿Cómo que muchos hijos? Tranquilo. Con 1 o 2 yo tengo, ¿no? Es decir, que si lo resumimos para sacar puntos o principios, este varón era bendecido por Dios, era prosperado en sus labores y tendría todo lo necesario para cubrir las necesidades de su familia. Por eso dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Cómo? Por medio de una mujer muy fructífera en aquel tiempo. Sería fértil, vastos hijos, ¿sí? Por eso el día de hoy, si lo platicas a alguien, va a decir, pues no me interesan. Esas promesas o esas bendiciones no me interesan. Claro que no, ¿verdad? Por eso en aquel tiempo, cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, era lo más desdichado que podía pasar. Ir a la quiebra. ¿Cómo iba a atender eso? Me explico. Por eso en aquel tiempo el marido y la fuerza laboral masculina era enorme bendición. ¿Sí? No podría, simple y sencillamente. Por eso, me pasé. ¿Cuál es este? Aquí será bendecido el hombre que te va. Entonces, usando la palabrita que ayer me corrigieron los varones, transpolando, ¿no? Está bien dicha. Traspolando estas enseñanzas a nuestro tiempo y sacándolo como principio, ¿qué sería? 3 áreas. Fíjate, la primera, el día de hoy, un varón de familia que es verdaderamente piadoso, que desarrolla el temor de Dios, ¿sí? Dios lo va a bendecir, ¿cómo? Con su trabajo. Así, ese es el principio. Te va a bendecir en tu trabajo, si ejerces correctamente el temor de Dios. ¿Cómo? En mi labor, en mi rol como proveedor, me va a bendecir Dios, si yo desarrollo el temor reverente. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de su gracia. ¿Quiere decir que me va a prosperar tremendamente económicamente? No está diciendo eso. Te va a bendecir en tu fuente de trabajo, a ti, varón, porque tú eres el proveedor, tú es tu responsabilidad, a ti te va a bendecir. Si practicamos el temor reverente. Es una promesa. Pero la aplicación o el principio hasta ahí abarca, porque estamos en el nuevo pacto. Estamos. El principio es que Dios bendecirá al varón como proveedor. Ahora, ¿qué implica eso? Ahí el Señor, la gracia es muy vasta. A lo mejor, por ejemplo, en los tiempos de nuestros padres, la generación anterior de nosotros, duraban 50 años en la misma empresa. Hoy no sucede eso, no puede ser. Hoy no sucede eso. Nadie puede durar tanto en una misma empresa. Te cortan el contrato porque no les conviene a los patrones, ¿no? Tal vez a alguien de ustedes puede bendecirlo Dios con un trabajo estable y que dure muchos años ahí. Alguien le da un sustento, un salario, un ingreso tal que puede sustentar a toda su familia de una manera digna y correcta. ¿Me explico? Esas son el principio este. Puede ser, hay muchas aplicaciones, ¿no? O en el caso de los 3 residentes pastorales, que los 3 dejaron su trabajo secular para tener un trabajo que está relacionado con lo cristiano. Y eso es una mayor bendición que el secular que tenían. Tal vez en el otro secular ganaban más, no lo sé.
Pero aquí va a ser más bendición en todos los sentidos. No nomás para ellos, sino para terceras personas. ¿Me explico? Cómo Dios bendice, puede bendecir a varones temerosos de Dios, como proveedores. ¿Sí se entendió? La otra área que menciona, la esposa, la pareja, Dios lo va a bendecir con su mujer. ¿En qué sentido? En este aspecto, dado que han cambiado las circunstancias, hoy no se requiere que la mujer sea realmente fructífera en su vientre. El Señor bendecirá al varón piadoso con una mujer idónea, una mujer que sea su apoyo realmente, ¿sí? Con un matrimonio estable, con unas relaciones interpersonales buenísimas, padres, ¿no? ¿Por qué te ríes, Alicia? Nada más porque a mí me castigó el Señor, ¿verdad? ¿Sí se entiende eso? ¿Te fijas cómo han cambiado las cosas? Mira lo que dice Proverbios. El que haya esposa, obviamente hablando de la esposa correcta, idónea, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Y el día de hoy preguntan en el mundo, ¿por qué no se quieren casar? Lo ven como maldición, ¿no? Y si se divorcian, ¿qué me voy a volver a casar? Estoy loco si me vuelvo a casar. ¿No han entendido? Una de las cosas más maravillosas del mundo es que el matrimonio, con la persona correcta, obviamente. ¿Se entendió? Dios nos va a bendecir con nuestra pareja. En este caso, que sea la ayuda idónea. Una pareja con unas relaciones interpersonales, un matrimonio estable. Y eso, la verdad, conozco mucha gente que tiene problemas matrimoniales y su vida es caótica. Viven en depresión, en tristeza, en amargura continua. O sea, la verdad es una bendición enorme hallar una buena esposa, la verdad. No importa si da hijos o no da hijos, no importa. ¿Me explico? Es una bendición encontrar la esposa correcta. De las mayores bendiciones que podemos tener terrenalmente. Más que los padres y más que los hijos, es en serio. Tercera área, los hijos. ¿Qué pasa con los hijos? Dice que Dios nos bendecirá con los frutos de nuestro matrimonio, en este caso, los hijos. Hoy puede ser, en aquel tiempo, obviamente, entre más hijos tenían, mucho mayor. Obviamente en aquel tiempo también la mortandad era mayor, entonces entre más hijos, tenía más probabilidades de tener una fuerza laboral muy grande, ¿no? Hoy puedes tener un hijo, 2 hijos, 3, no sé, pero hoy la bendición no está supeditada a la cantidad de los hijos, mucho menos que la mayoría sean sexo masculino, no, la bendición de hoy no está supeditado a esto, ¿no? No necesitamos tener muchos hijos varones el día de hoy, ¿no? Sino que Dios bendecirá al creyente temeroso con los hijos que le haya dado, ¿sí? Yo sé que dicen, todos los hijos son una bendición, bueno, yo conozco familias que están batallando mucho con ciertos hijos y también están viviendo en amargura por los hijos, fíjate, qué tremendo. Puede ser terrible a veces los hijos, ¿no? Como Elí, acuérdate de Elí. O pregúntale al rey David cuántos problemas no se ganó por ser un mal padre y tener malos hijos. No, hasta incesto hubo, golpe de estado de sus propios hijos. Eso fue algo terrible. Pero a un varón temeroso de Dios lo va a bendecir con hijos maravillosos. Algunos los ha castigado el Señor, ¿verdad? Ni modo, ¿no? Bien que supo, fíjate, se rió, bien que supo de quién hablaba, ¿no? Es así de amplio la aplicación o el principio trayéndolo al nuevo pacto, ¿no? Bendición como hijo por ser una buena persona, por ser de apoyo. Los hijos llegan a una edad adulta que realmente se convierten en un apoyo en todo sentido. Son una bendición. Es una manera en que Dios nos ha bendecido a los que ya tenemos hijos mayores, ¿verdad? ¿Sabes cuántas personas el día de hoy sufren mucho por el tipo de personas que son sus hijos? Un montón. Simplemente los carteles están plagados de jovencitos. Salieron de familias. Pregúntale a esas familias cómo están. ¿Sí? ¿Cuántos en los centros de rehabilitación? ¿Cuántos qué hay? La mayoría son jóvenes. ¿Cómo crees que están los padres de esos hijos? Las cárceles, vete. ¿Sí? El día de hoy, la verdad, hay muchos padres que están con psicólogos, con terapia, no nomás por ellos, también sus hijos. ¿Por qué? Porque no son, sí son una bendición, pero ha sido un gran problema lo de sus hijos, porque viven apartados del temor reverente. ¿Verdad? Entonces, dice, he aquí, ese varón
esa persona que ha desarrollado el temor reverente será bendecido porque teme a Jehová. ¿Sí? Último punto. Los dos últimos versículos, muy polémicos. Hay gente que batalla para entenderlos. Esta es una exhortación. El salmista lo que hace por influencia del Espíritu Santo es que hace una oración de bendición. Y está diciendo, haz de cuenta, si tú eres una persona que desarrolló el temor reverente, ora por esto. Entonces nos están animando, ora por esto. ¿Y de qué cosa nos está diciendo la oración? Ahí le voy a explicar. Dice, bendígate Jehová desde Sión, la ciudad de Dios, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Está pidiendo oración por Jerusalén, la ciudad de los judíos, ¿no? Y veas los hijos de tus hijos, es decir, los nietos. Entonces está pidiendo por oración para poder ver la siguiente generación. Y paz sobre Israel, o sea, todo gira en el entorno de los judíos. Entonces, si transpolamos esta bendición, esta oración a nosotros, ¿qué deberíamos de estarle pidiendo? Es decir, si los varones, las personas de la congregación, practicamos el verdadero temor de Dios, nuestra oración debería de ser pedir que bendiga la nación, ¿por qué no?, la región donde vivimos, pero específicamente por la congregación, con paz y prosperidad, disfrutando de una vida gozosa alrededor de nuestras descendencias. Y hemos visto el día de hoy congregaciones que están caminando bien porque tienen un liderazgo temeroso de Dios y está sustentado por más varones temerosos de Dios, donde ves familias multiplicarse y entrelazarse entre ellos. Y es una congregación de familias que Dios ha bendecido un montón. Y todo por el temor de Dios. Pero te fijas, y son personas que están viendo a la siguiente generación crecer entre ellos mismos, no en el mundo. Como en muchos casos, pues sí, tienen hijos, pero se van al mundo. Entonces esa congregación se pierde esa bendición. Y me estoy acordando, una de esas congregaciones que me viene a la mente de lo que estoy diciendo es la iglesia madre a donde venimos, Countryside. De hecho, el nombre tiene que ver algo de familias, algo así, ¿verdad? Ya no me acordé. Ya la regué en el sermón, pero bueno, porque no lo dije, pero tiene algo que ver con lo que estoy diciendo, el nombre de Countryside, ¿no? Muy bien, ahí después se los va a decir el pastor Brian, ahorita que pase. Entonces Dios está sugiriendo que oremos así. ¿Por qué Dios me sugiere eso? Si estás desarrollando el temor reverente, te pido que ores así, porque eso te voy a contestar. ¿Te fijas? ¿Te fijas el ánimo que nos da Dios? Practica el temor reverente, ora por esto y te lo voy a dar. Eso es lo que nos está diciendo. Que seamos temerosos, ¿verdad? Por eso, la bendición al temor de Dios es enorme, porque Dios lo declara, nos menciona las tres formas y las tres áreas más importantes en nuestra vida, que es el trabajo y la familia, ¿verdad? Y me anima, me exhorta a orar por ello, si lo estoy practicando, porque me lo va a contestar. Amén. Oremos, hermanos, pues.